En Planeta Terry, por Líder Luján, tenemos el gusto de saludar al presidente de la Asociación Civil Inundados de Luján, Sergio Frascaroli. Buen día, Sergio. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación y gracias siempre por tratar de difundir lo que nosotros hacemos y realizamos, ¿no? Bueno, se inauguró el puente Almirante Brown Goña, una obra por la que recuerdo que vos personalmente insististe mucho, porque cuando se planteaba lo de la obra del río, corregime, pero ya estamos hablando de charlas que hemos tenido, Frascaroli, hace años, ¿no? Sí, y vos sí. has dicho, bueno, hay que hacer la obra, pero si no se hacen los puentes... Sí, efectivamente, en la obra integral de la cuenca del río Luján se deben reemplazar 9 puentes, entre ellos estaba el del Puente de los Huesos en nuestro partido, ¿no? Estaba el Puente de los Huesos, el Puente de Olivera y el puente de la calle Doctor Almirante Brown Luis Goña. ¿Qué pasó? El fundamental para nuestra ciudad era el puente de la calle Almirante Brown, debido a que era un puente muy bajo, con más de 50 columnas, que hacía que el agua, cuando crecía y venían las inundaciones, cualquier rama, basura, lo que traía la inundación se atascaba en ese puente y se formaba un dique natural que hacía expandir el agua hacia la avenida Nuestra Señora de Luján, hacia la terminal, y lo veíamos permanentemente. No, el río no estaba muy crecido, ya empezaba a desbordar por la calle Almirante Brown el agua y obviamente impedía la circulación por el puente, y a su vez hacía que el escurrimiento del agua, que tendría que haber sido fluido, se enlentecía y hacía que aumentaba en altura el agua del río y empezaba a inundar las casas vecinas a la ribera, ¿no? Ustedes han tenido que intervenir, entiendo que vos personalmente, para ir a hacer limpiezas ahí de emergencia en el puente. Sí, ese, nosotros, ¿no? Después de cada crecida, no inundación, crecida, íbamos a hacer una tarea de visibilizar la problemática. Íbamos con motosierras, palas, aparejos, sogas. Es más, están en los medios locales, están los videos, y en ese momento, en 2017, 2018, 2019, cómo sacábamos los obstáculos, los troncos, terribles troncos, los cortábamos con motosierra y los tirábamos con aparejos y los sacábamos del puente. Era más simbólico de lo que realmente efectivo que hacíamos, porque sabíamos que sacábamos esos troncos y teníamos una época de lluvia que a la otra semana estaba todo atascado nuevamente. Pero bueno, hasta tomábamos la calidad del agua, íbamos con una soguita, una botellita, bajábamos la botellita, tomábamos la muestra del agua y lo llevábamos a la universidad a analizar, porque no sabíamos también qué agua nos estaba entrando dentro de nuestros hogares. Hasta eso visibilizamos el tema de la contaminación, el tema de... ¿Y cómo les daba, Sergio, esas muestras? Bueno, depende de la época. En épocas de lluvia había distintas empresas que aprovechaban el gran flujo de agua que traía el río, que hacía que sus plantas depuradoras las vaciaban, y había absolutamente de todo. Y gracias a Dios ahora la calidad del agua es mucho mejor, pero bueno, lo que hablábamos, el oyente que estaba chateando recién, que hablaba del tratamiento del agua que va a vertir hacia el río. Dentro del plan integral de la cuenca del río Luján tiene que ver la calidad del agua, y la calidad del agua significa armar plantas depuradoras. Ya se empiezan a construir plantas depuradoras en la ciudad de Mercedes, y ya se está tratando un presupuesto para la planta depuradora de la ciudad de Luján, que va a estar asentada en la localidad de Oppendorf, que se va a bombear agua, los efluentes cloacales desde Luján hacia Oppendorf, y ahí va a ser tratado y ser vertido ya el agua depurada hacia el río en esa localidad, ¿no? Bueno, es todo un tema el de la calidad del agua. En estos momentos
desde ayer está en portada del Civismo, de la página Sí. del Civismo, que dicen, bueno, en el agua del río, dice, hay Viagra, paracetamol, ibuprofeno, dice. Pero en todo el AMBA, no solamente en el río Luján, eso tiene que ver por las faltas de plantas depuradoras. Obviamente ahora todo lo que se vierte al río no tiene ningún tipo de tratamiento, entonces obviamente los textiles, las industrias que tienen que eliminar los efluentes hacia el río, eh, no tienen el proceso y todo lo que vierten las casas va directamente hacia el río, no hay Claro, yo entiendo que esto sucede en todos los cursos de agua urbanos del mundo, Sí. que se encuentran este resto de medicamentos Obviamente, y de pero- drogas, ¿no? De drogas de todo tipo, legales e ilegales, también se encuentran en los cursos de agua, como que llama la atención, pero no es una novedad. No, digamos. no, en realidad es más crear un impacto noticioso, informativo, nombrar esos productos, pero hay sustancias mucho más peligrosas que lo que has nombrado ahora, que también están en el río, ¿no? Han llevado años de trabajo y de gestiones y de lucha y de reclamos llegar a este punto, ¿no, Sí, Frascaroli? sí, en realidad nosotros cuando en gobiernos anteriores se habían ya licitado los puentes y en el 2015 se financiaron por la devaluación del gobierno de Macri. Todos los puentes estaban financiados por la ADF, la Agencia de Desarrollo Francesa. Obviamente se retiró y se quedaron todos los puentes desfinanciados. Por eso a veces hay que reconocer la labor de ciertas personas. En este caso, el Ministerio de Infraestructura y a su vez nuestro intendente Leonardo Boto, que se puso al hombro la obra en nuestro partido. Realmente es así. Él nos acompañó a conformar allá el Comilú, que era el ente necesario para poder conseguir créditos internacionales y le hizo un seguimiento a todo lo que tenga que ver trámites administrativos para que hoy veamos la realidad de la obra en nuestro partido y ver cómo se está haciendo la adecuación del cauce, cómo se está haciendo las defensas en la ciudad y cómo se están reemplazando los puentes. Por eso cuando el gobernador habló el otro día y anunció también la planta depuradora en la localidad de Oppendorf, dijo que esta obra, gran parte del mérito es gracias a nuestro intendente, ¿no? Y eso lo tenemos que reconocer también en Inundados de Luján. Nosotros, años de lucha, de ir a La Plata a golpear puertas y que nadie te dé ninguna respuesta. Cuando el intendente encaró, dice, la obra la vamos a hacer y realmente la vemos concretada en este momento, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? Porque la obra está en marcha. Pareciera que no se detiene, que se ve que avanza bastante rápido. Queda, bueno, la parte de la cuenca más alta. En Olivera ya empezaron a trabajar las máquinas. No sé si vos tenés información ahí. Entiendo que ya se empezó a laburar. Sí, ya llegaron las máquinas. En realidad, nosotros, como asociación, no nos quedamos quietos. Vemos que se está trabajando, pero seguimos nosotros también trabajando. La oportunidad de estar toda la directiva del Comilú en la inauguración del puente me dio la oportunidad de hacerle un reclamo muy importante, que es la mantención de la obra. Si uno no la mantiene, gran parte de la obra se pierde, porque la adecuación del cauce que se hizo en la zona de Escobar y en la zona de Pilar, que es sacar todos los barros y sacar toda la vegetación que hacía que se obstruya el buen escurrimiento del río, ahora comenzó a crecer y cada vez que hay un pequeño desborde se siguen acumulando barros nuevamente. Entonces nuestro reclamo sigue siendo que la obra se realice y se mantenga, y es la preocupación también creo que de nuestro intendente, de Leonardo Boto, que él quiere que no solo el Comilú haga la obra, sino que el Comilú tenga una vida
como tiene el ACUMAR o el Comirrex, que tenga un presupuesto permanente para que la obra sirva por años, ¿no? Ese mantenimiento de la obra es responsabilidad de la provincia, Frascaroli. El río es provincial, responsable de la provincia, pero existe un comité de cuenca del río Luján que es la encargada de mantener la obra y todo lo ateniente al río pasa por el Comilú, ¿no? Este comité de cuenca lo integran las autoridades de la provincia de Buenos Aires, organizaciones de la sociedad civil. Es un ente autárquico que tiene un presidente, un director, y a su vez hay directores de la cuenca media, baja y superior. La de la cuenca media es Leonardo Boto, de la inferior el intendente de Pilar y la de la superior es el intendente de Mercedes. Y a su vez tiene un directorio y también tiene un consejo consultivo ad honorem en el cual nosotros integramos junto con alrededor de 30 asociaciones que tienen que ver con asociaciones ecológicas, asociaciones ingenieros, colegio de ingenieros, colegio de abogados, todo un grupo de gente que nos reunimos como para opinar sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la obra. No es vinculante, obviamente, pero realmente sirve porque a veces visibilizamos problemáticas que por ahí funcionarios en provincia no la ven. Frascaroli, la obra del río, la lucha de inundados de Luján, como el propio nombre de la asociación lo indica, fue originalmente, para prevenir las inundaciones, para que los lujanenses no nos inundemos más, o que por lo menos la posibilidad de inundación sea muchísimo menores de lo que eran. Pero claro, por la magnitud de esta obra, sus consecuencias van mucho más allá de esta posibilidad de no inundarnos, sino que cambia la ciudad, porque cambia el eje de la ciudad, facilita la posibilidad de desarrollos de otro tipo en la zona ribereña. Ya esto está previsto en las modificaciones del Código de Ordenamiento Urbano, está el proyecto Entre Puentes, habrá otros proyectos seguramente. ¿Cómo lo ves vos esa posibilidad de que los lujanenses no solo no nos inundemos, sino que además tengamos una relación diferente con el río, con la zona ribereña, con la zona turística? Vos sos una persona que también trabaja con el complejo museográfico. Bueno, ¿cómo ves esa posibilidad de que cambie el eje de Luján, de que los lujanenses nos amiguemos con la zona ribereña, con la zona turística? Esa es otra de las cuestiones que teníamos dentro de Inundados de Luján, de que la ribera sea un centro de atracción y un centro de diversión y de disfrute, tanto para el visitante como para el propio lujanense. Realmente en cualquier ciudad que tiene un río valora muchísimo su ribera y la mantiene, y uno ve como tiene restaurantes y lugares de esparcimiento a los costados del río, respetando obviamente el lugar de escurrimiento, porque el río tiene un lugar donde debe pasar. Y nosotros es fundamental el desarrollo para la ciudad de Luján, tener una ribera como la que merecemos, ¿no? Como ciudad, una de las ciudades más turísticas del país. Y obviamente que los empresarios, si a uno le garantizan que no se va a inundar, va a poder invertir. En realidad, yo siempre aclaro que las inundaciones, esas terribles inundaciones que se dan cada década, se pueden llegar a producir, pero se van a minimizar muchísimo, y realmente yo creo que hay una voluntad muy importante de empresarios que van a querer invertir en un lugar que es tan visitado, y que no pase solamente por la basílica o por una visita esporádica al museo, sino que la gente se pueda quedar, poder llegar a comer en Luján, poder llegar a pasear y poder generar un esparcimiento para la gente de Luján muy importante, porque se prevé una bicisenda desde acá hasta la Ruta 6. Ya vemos cómo hay gente que ya está corriendo a la ribera del río, gente pescando,
vemos un movimiento ya de lujanenses que se están acercando al río, y si a eso le das una infraestructura acorde, yo creo que le va a cambiar el eje a la ciudad, y el río va a ser un centro de atracción para todos, ¿no? Antes estaban las compuertas. ¿Se va a volver a embalsar el río con algún sistema más moderno como para facilitar la práctica de deportes náuticos y demás? Eso también está contemplado de una presa inflable. El tema de la presa inflable es hacer el río, entre comillas, navegables desde el Puente de las Tropas hasta la autopista, más que nada para poder el Club Regatas tener una actividad social también importante, y también generar un área de esparcimiento y diversión para la gente, ¿no? ¿Esa es una presa inflable que se retira en caso de crecida? ¿Cómo funciona? Eso es como, para que el oyente se pueda imaginar, es como una manga donde están los jugadores de fútbol, que se infla y retiene el agua, y en caso de que se viene una crecida, se desinfla muy rápidamente y queda a nivel del suelo, y pasaría el agua sin ningún tipo de obstrucción, no una presa como teníamos antes, que era de 2 metros por 1 y mecánica, en el cual había que abrirla, y obviamente el volumen de agua no era imposible que pase por ese lugar. Pero bueno, es una presa muy costosa, y hay un problema muy grave, que es la vandalización de algo que se infla. Es muy probable. Por eso se están viendo distintas opciones, pero lo que se tiene pensado originalmente es eso. Sergio Frascaroli, presidente de la Asociación Civil Inundado de Luján. Bueno, gracias por venir y el reconocimiento por tantos años de lucha que están dando sus frutos, Frascaroli. Sí, y yo quiero agregar algo, que hay cientos de personas que han estado en esta lucha, cientos y cientos de personas. Hemos armado asambleas en distintos puntos, y la gratitud a toda esa gente que presionó, la gente que colaboró con las limpiezas. Hay gente hasta de Buenos Aires que donaba bolsas de residuos como para juntar la basura, y está todo documentado con fotos, videos. Realmente para mí es un agrado ver que toda esa gente que colaboró ve cómo está cambiando la ribera, y agradecer a los funcionarios que realmente se pusieron los pantalones y vieron que esto era factible, ¿no? Que se habían caído las licitaciones, lucharon para que se consiga un nuevo crédito, en este caso a través de la CAF. Se lo debo agradecer nuevamente a Leonardo Boto, que también estuvo atrás de eso. Así que puede sacar pecho Boto con esto, porque a veces se dice, bueno, no, esto es de provincia. Boto... No, realmente logró muchísimo. Y eso hay que reconocer a los funcionarios que hacen las cosas. Y yo obviamente no participo en ningún partido político, ni he hablado con todos los ministros, con todos los de distintos, cuando estaba el gobierno Vidal, cuando estaba el gobierno de Scioli, cuando en el gobierno de Kicillof. O sea que no es que la asociación Inundado de Luján es partidaria hacia algo, pero sí somos personas que reconocemos a las personas que nos han dado un espaldarazo y no han escuchado, y vemos la obra. Eso es fundamental. Sergio Frascaroli, presidente de la Asociación Civil Inundado de Luján. Gracias por venir a Líder, Sergio. No, gracias por la invitación.